Bueno, para los que son todos juiciosos y toman nota, el título de la enseñanza de hoy es Solo por amor. Dígale que está a su lado, solo por amor. Dígale que está al otro lado, solo por amor. Pero con amor, dígale con amor, solo por amor. No, no, si a mí me dicen solo por amor, no, yo no voy a entender. Pero si le digo solo por amor, voy a transmitir el amor de Dios. Una nueva oportunidad, dígale que está a su lado, solo por amor. Ay, tan lindos. Quedó grabado, ¿no? Bueno, la palabra de Dios me quiero basar en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sí se saben esa cita bíblica, cierto? Todos se la saben de memoria. ¿Sí? La vamos a leer. Yo la voy a leer y ustedes la van a declarar con sus palabras de memoria porque se la saben. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Ustedes se la saben o la están leyendo? Ay, no. Mira, solo por amor. Les decía ahorita al inicio, hace muchos años, cuando regresé, cuando vine por primera vez a la iglesia, Dios me permitió conocer al Señor, pero mi condición era una condición triste. Mis papás estaban separados, yo era súper orgulloso, se los compartí anteriormente, pero algo que me impactó en mi vida y que transformó y que empezó Dios a transformar en mi vida es que cuando yo llegué con muchas necesidades a los caminos del Señor. Una de esas necesidades era en mi área financiera. Yo llegué con deudas, llegué con una deuda inmensa. Yo tenía como 21 años, algo así. Y en ese lapso de ese tiempo que conocí al Señor, Dios empezó a revelarme ese amor infinito para mi vida. Te quiero contar que llegué con deudas grandes. Hoy hacíamos un cálculo con mi esposa de lo que hoy en día representaba la deuda hace más de 20 años cuando yo conocí al Señor. Y era un dineral muy, muy, muy grande. Y lo tenaz era que no teníamos dinero, cómo pagarlo. Pero Dios me dio la oportunidad de conocer de ese Dios bueno, misericordioso, que por amor a mí había dado esa ofrenda, que era su Hijo Jesús, para que a través de Él yo pudiera tener vida y vida eterna. Y a través de Él pudiera ver la resurrección en todas las áreas, inclusive en el área financiera. Y para mí era un imposible poder ver ese milagro allí, pero para Dios nada imposible hay. Amén. Así pasó un día como hoy. No es una coincidencia que usted esté acá, querido amigo. No es una coincidencia. Dios te trae a este lugar porque el Señor quiere empezar a trabajar en esas áreas que necesita trabajar en cada uno de ustedes. Él quiere revelarle a su vida ese verdadero amor. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando el Señor dice porque de tal manera, es que fue tan grande su amor que tuvo por usted y por mí, diga por mí. Fue tan grande su amor que Él dio una ofrenda inmensa. Él entregó a su Hijo unigénito para que a través de Él, a través de su entrega allí en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio, a través de su sangre, usted y yo pudiéramos tener una vida eterna, pudiéramos tener el regalo de la salvación y pudiéramos tener el regalo de la redención en todas las áreas. Ahora, eso es entender el plan de Dios. Eso es entender el amor de Dios. Por eso lo titulamos esta charla Solo por Amor. Ahora, solo por amor es el amor de Dios tan grande que ¿qué hizo Él? Tal vez usted y yo tenemos información de lo que Jesús hizo, ¿cierto? Hemos visto películas, hemos escuchado algunas enseñanzas de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, pero tenemos esa información. Pero yo tenía esa información cuando llegué a los caminos del Señor. Cuando llegué a los pies de Dios, yo sabía que Jesús había ido a la cruz del Calvario y que allá había hecho muchas cosas por la humanidad, pero eso era simplemente una información. Pero cuando pude ir a mi primer encuentro allá en la iglesia donde yo asistía y pude recibir y entender lo que Jesús había hecho, vino una revelación
a mi vida. Escucha esto, hay una diferencia entre información y revelación. Y yo quiero que eso quede claro en ustedes hoy, porque mi oración es que ustedes no salgan de acá con la información, sino que ustedes salgan de acá con la revelación de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted. Amén. Esa es la oración que yo tengo en este día. Que usted pueda experimentar que pueda vivir una experiencia espiritual y a través de esa experiencia espiritual venga una transformación sobrenatural. Ahora, ¿era necesario? Claro. Cuando yo fui y recibí esta enseñanza de Juan 3:16, yo pude escuchar ese amor de Dios, esa entrega, esa ofrenda de Jesús. Y yo decía, ¿era necesario? Claro que era necesario. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, si ustedes saben muy bien, de Adán y Eva, ¿qué pasó? Viene algo, viene un río. Ellos pecaron y ese pecado vino hacia toda la humanidad por el pecado de Adán y de Eva. ¿Ok? Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, ¿estamos qué? ¿Estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos sacó de la presencia de Dios. Nuestro pecado nos sacó del propósito de Dios. Nuestro pecado nos sacó de ver la bendición plena de Dios. De ver eso que Dios había preparado para usted y para mí. No lo habíamos podido ver, no lo habíamos podido palpar simplemente porque nuestro pecado nos había alejado de la bendición de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la presencia de Dios. Entonces, ahí es donde yo entendí, Señor, era necesario ese amor infinito tuyo. Era necesaria esa entrega tuya, esa ofrenda tuya a través de Jesús. Porque Él era el único, escucha esto, era el único que estaba preparado para esa ofrenda. No había otro, ni tú ni yo lo podíamos hacer. Porque Él era el único santo, santo. Su sangre no se había contaminado con pecado. Era una persona que estaba preparada para cumplir un propósito. Él, siendo Dios, se hizo hombre para que con su naturaleza humana Él pudiera ir a la cruz del Calvario y entregar su vida para redimir a la humanidad. Amén. ¿Sí está quedando como claro? Esta es una pequeña introducción porque quiero que hoy ustedes entiendan lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero no solamente lo entiendan, sino hoy lo vamos a vivir en nuestras vidas. Amén. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Está quedando claro? Dígale que está a su lado, solo por amor. Amén. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Como todos habíamos pecado, como todos estábamos destituidos de la presencia de Dios, dice la Biblia que Jesús fue, Filipenses capítulo 2 versículo 8, dice, Él se humilló, diga, se humilló, y asimismo fue y vivió la muerte, pero no cualquier muerte. La Biblia dice que fue una muerte de cruz. O sea, Él no murió de cualquier manera. Él entregó su vida en la cruz. Allí Él fue sacrificado. Allí Él entregó todo lo que Él era para que usted y yo pudiéramos, le repito, ser redimidos del poder del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que orar cuando entendemos que Jesús fue a la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer y entender a través de ese plan redentor del Señor? Es que venga sobre nuestras vidas la revelación de la cruz en mi vida. Amén. Diga, Señor, levanta tu mano derecha y dile, Señor, hoy oro para que la revelación de la cruz venga sobre mi vida. Todo empezó, mi querido amigo, en el Getsemaní. Yo sé que ustedes saben todos esto, han leído en la palabra. Cuando el Señor allí tenía que beber una copa que Él no quería beber. La Biblia dice que el Señor oró y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no la quería beber, era la copa. ¿Sabe qué viene esa copa? El pecado de la humanidad. Su pecado y mi pecado estaba ahí. Todo en esa copa que Él iba a beber. Y Él no quería beberla, pero por encima de su voluntad, el Señor oró y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, esta copa difícil, esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque yo voy a pasar esta copa y voy a beberla, pero lo voy a hacer
Porque tengo un plan redentor para mis hijos, porque voy a resucitar las áreas que mis hijos necesitan que resucite, porque voy a traer restauración sobre los hogares, porque voy a traer y establecer propósitos en las vidas, porque voy a traer sanidad sobre el enfermo, porque va a venir restauración en el área financiera y porque van a ocurrir milagros y prodigios, pero solo Él lo podría hacer. Solo Él podría tomar ese lugar. Amén. Solo Él lo podía hacer. Por eso Él en el Getsemaní simplemente lo que hizo fue: Señor, yo no voy a hacer mi voluntad, pero esa copa de sufrimiento yo me la voy a beber. Esa copa en donde me voy a llevar todo el pecado de la humanidad, yo me la voy a beber. Y allí Él, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Él se hizo maldición por usted y por mí. Él se llevó nuestra maldición allí en la cruz del Calvario. Él allí tomó todo lo que nos era contrario, toda esa acta de argumentos que nos eran contrarias, todo aquello que venía a frenar la conquista y la bendición. Él la tomó y se la llevó y la dejó ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Ahí la crucificó juntamente con Él. Y Él allí lo que hizo fue simplemente tomar ese lugar que usted y yo deberíamos tomar. Esto se llama redención. No sé si ustedes se acuerdan que el pastor hace 8 días nos predicaba sobre Efesios capítulo 1, versículo 7, que dice que por la sangre de Jesús hemos sido ¿qué? Redimidos. ¿Y qué redimidos? Libertad. El Señor, por medio de ese sacrificio, trajo libertad sobre cada uno de ustedes, sobre mi vida, libertad en todas las áreas, querido amigo. Ahora, insisto, yo quiero que hoy, mi oración es que hoy usted reciba esta enseñanza, pero no como una información más, sino que esta enseñanza sea una revelación para su vida. Porque usted tiene que salir de este lugar y entender: Señor, ya no soy esclavo. Señor, ya no voy a aceptar más la ruina. Señor, ya no voy a aceptar más la escasez. Ya no voy a aceptar más la separación familiar. Ya no voy a aceptar más la enfermedad. Ya no voy a aceptar más todo lo que ha venido a robar el propósito de Dios, porque tú, Señor, ya me redimiste de la maldición de la ley. Amén. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Ahora, en esa época en la que el Señor tenía que vivir ese proceso de ir a la cruz del Calvario, en Israel, que estaban gobernando los romanos, ellos tenían como un privilegio, digámoslo así, para el pueblo judío. Y era que en tiempo de Pascua, ellos iban ¿a qué? A soltar, liberar a un prisionero judío. Era como un premio para los judíos, como para quedar bien entre ellos y digan: esos romanos son buena gente. Ahora, cuando yo leía esto y entendía y vino a mi vida, yo decía: Señor, no era una casualidad, así como usted, el que esté hoy en este lugar, no es una casualidad. No es una casualidad que Jesús en tiempo de Pascua haya sido capturado para entregar y ofrendar su vida. No fue una casualidad que Él fuera intercambiado por un hombre malo. ¿Cómo era Barrabás? Bueno, no. Pecador, asesino, ladrón. Pero Jesús vivió ese intercambio. El lugar de la cruz era para Barrabás, pero Jesús fue allí en lugar de ese hombre pecador. Yo quiero decirte algo. Todo parte en la vida cristiana de aceptar ese intercambio que Jesús hizo por usted y por mí. Diga intercambio. Dígale que está a su lado: intercambio. Ahora, escuche esto. Es que esto se va a poner bueno, tranquilos. Ese intercambio Jesús lo vivió. Jesús
lo que hizo a través de su entrega, a través de su sacrificio, a través de ir a la cruz del Calvario, fue llevarse lo malo de mí y entregarme lo bueno de Él. Eso hizo Jesús. Ahora, cuando viene esa revelación a mi vida, a Manuel Buitrago, yo llegué a los pies del Señor y yo tenía esa deuda financiera y yo fui a ese encuentro y vino esta palabra: Señor, tú hiciste un intercambio por Manuel Buitrago y allí en la cruz te llevaste mi ruina, te llevaste mis deudas, te llevaste mi pobreza, te llevaste mi escasez. Y Señor, salgo de este encuentro con la revelación de que tú ya hiciste ese intercambio y que te fuiste a la cruz del Calvario y allí te llevaste todas esas cosas malas que me impedían ser un hombre conquistador, pero recibí a cambio la bendición de Dios. Y salí del encuentro, pero salí con la deuda. Porque yo salí del banco y todos los bancos todavía me estaban cobrando. Y es gracioso, porque uno sale con la fe, ¿no? Así como que así ustedes van a salir hoy de acá. Uy, qué bendición, voy a salir así ya libre, ya no tengo deudas, ya no tengo y amén. Porque esa fe fue la que me sostuvo a mí. Salí de ese encuentro y yo: Señor, gracias porque tú hiciste ese intercambio por mí. ¿Las deudas estaban? Sí, las deudas estaban. Pero salí creyendo: Señor, tú ya pagaste el precio por mí en la cruz del Calvario. Allí te llevaste mi pobreza, mi escasez. Y allí, Señor, tú te la llevaste ya por mí. Y a cambio me diste tu bendición. 3 días. 3 días. Y pude ver el milagro del Señor. Pude ir a hablar con las entidades que se les debía dinero y pude hablar con ellos y pude decirles: mi situación es esta, les pido perdón, les conté la historia, ellos me perdonaron el 90% de la deuda entre todos los que yo fui a decirles: mire, el Señor ya me redimió, hagamos algo, negociemos, hagamos algo. Yo debía en esa época, hace 20 años, 90 millones de pesos y no tenía cómo pagarlos. Cuando ya fui a pagar después del 3er día de salir con la sustancia del que el Señor me redimió, solamente tenía que pagar 9 millones de pesos. Me habían perdonado el 90% de la deuda. Ahora escucha esto. Todos me dijeron: listo, pero tienes 3 días para pagar eso. Yo no tenía cómo. 3 días para pagar ese 10%. Pero el Señor me redimió y yo entendí que el Señor ya me hizo libre. No el 90% libre, me hizo el 100% libre de la deuda. ¿Saben? Seguí orando y le clamé al Señor: Señor, tú hiciste ese intercambio por mí. Yo creo en el milagro. Yo creo lo que tú hiciste allí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué pasó? 3 días después vino mi jefe, me trajo un sobre de Manila y me dijo: mira, este dinero está para que soluciones tus inconvenientes. Abrí el sobre, miré el dinero y era el 10% que yo necesitaba pagar. ¿Quién movió a que se viera todas esas situaciones, esas circunstancias? ¿Yo? No. El milagro que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Él pagó por mí mis deudas. Y después de ese día yo puedo declarar y puedo decir: soy un hombre próspero, bendecido, y he podido ver el milagro de la redención en mi área financiera. Amén. Y así lo van a ver ustedes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a experimentar en este momento? Yo sé que ustedes, muchos vienen con diferentes circunstancias. Quise contarles mi testimonio, pero muchos de ustedes vienen con diferentes circunstancias. Jesús vivió una circunstancia en especial en el Getsemaní, cuando los romanos fueron a capturarlo. Él estaba rodeado ¿con quiénes? Con sus discípulos, con sus amigos, con sus hermanos ahí que estaban ahí, que siempre para las que sea, ¿no? ¿Sí? Sí, para las que sea, mire, ahí con usted, siempre, de una. ¿Sí? ¿Se han encontrado con esas personas? Uy, ¿sabe qué diré? Y así todos ellos allá, cuando llegaron los romanos a donde Jesús y ¡tin!, lo capturan, ¿quién fueron los primeros que se fueron? ¿Sabe qué experimentó el Señor en ese momento? Experimentó el dolor de la traición. Experimentó el dolor de sentirse solo. Todos sus discípulos se fueron. Solo uno quedó, pero dice la Biblia que de lejos lo seguía.
Pedro. ¿Saben? El Señor sabía que en algún momento en sus vidas y en mi vida nos íbamos a sentir traicionados. Yo no sé si usted se ha sentido en algún momento traicionado por su familiar, por su hermano, por su padre, por su cónyuge, por sus hijos. No sé si en algún momento en su vida, cuando más lo ha necesitado y ha buscado el apoyo de su amigo, ha sido el primero que le ha dado la espalda y se ha sentido solo. Se ha sentido como que, Señor, no tengo a nadie. Yo lo experimenté. En un momento de mi vida me quedé sin trabajo, años atrás, y cuando tenía trabajo y me iba bien, todo el mundo estaba ahí, ¿no? Pero cuando me quedé sin trabajo, volteé a los lados, no había nadie. No había nadie. Nadie estaba ahí, solamente el Señor. Hoy yo te quiero decir algo. El Señor vivió eso, experimentó ese dolor de sentirse solo, de sentirse traicionado, porque sabía que un día usted y yo nos íbamos a sentir traicionados, nos íbamos a sentir solos en algún momento de la vida. Y ¿saben? Eso lo vivió el Señor para que hoy 6 de abril del año 2024, usted entregue ese sentimiento de dolor, entregue ese sentimiento de sentirse traicionado y empiece a recibir y a vivir en lo que Dios te da a cambio, la fidelidad de Dios y la promesa de Dios que te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, hombre, no temas, mujer, porque yo, el Señor, estaré contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor lo vivió por usted y por mí. Él vivió ese sentimiento para hacerte libre a ti. Yo no sé, es muy fácil uno mirar los rostros y decir quién se siente o ha pasado por ese sentimiento de la traición o de la soledad. Pero hoy el Señor viene a restaurar eso en su vida. Amén. Ahora, ¿qué más el Señor vivió? Después de eso, el Señor vivió para traer liberación a nuestras vidas. Él vivió 39 latigazos. Diga 39. No fue uno, no fueron dos, no fueron tres, fueron 39. Diga 39. ¿Saben? El Señor recibió esos 39 latigazos con un propósito: traer sobre tu vida liberación. Mire lo que dice Isaías 53:5, se los quiero leer. Escuchen esto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Escucha, están hablando de Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Sanidad física viene hoy sobre su vida, porque el Señor dice en su palabra que Él vivió ahí. Él fue molido por nuestros pecados, Él fue molido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestra paz y por sus llagas, diga, por sus llagas, yo he sido sanado. Ahora, cuando yo entiendo esto de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo tengo que experimentar ese intercambio. Señor, tú allí en la cruz del Calvario te llevaste mi enfermedad, te llevaste ese diagnóstico. Yo veía ahorita las manos levantadas de los que se sienten enfermos y creo que el 50-70% de la iglesia levantó su mano. Yo te quiero decir a ti, iglesia, hoy el Señor te trajo, no por coincidencia. Hoy es el día de tu milagro. Hoy el Señor hará el milagro de intercambio sobre tu vida. Hoy el Señor va a llevarse su enfermedad, se va a llevar su dolor, se va a llevar su diagnóstico médico. Eso es lo que el médico te dijo que tenías. Hoy el Señor se lo vamos a entregar en la cruz del Calvario y a cambio vamos a recibir su sanidad. Amén. ¿Cuántos están preparados a recibir la sanidad del Señor? Yo lo creo. Eso va a ocurrir hoy. Pero también fue burlado, queridos amigos. Jesús fue burlado. Y a mí me impactaba esta parte porque a él le quitaron su manto. A él lo humillaron. Él fue burlado allí y le decían, ay, ay, el rey de los judíos. Los romanos se burlaban de él. Fue humillado. Porque él sabía que usted y yo en algún momento de nuestras vidas nos iban a humillar. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por humillación. Yo te digo, he pasado por humillación. He pasado por momentos en que las autoridades quieran pisotearte
Y yo sé lo que eso significa, ese dolor, ese sentimiento. Y trae rabia, trae amargura, trae tristeza, trae desespero, trae desolación. Sentirte humillado, sentirte que no vales nada. Pero el Señor lo vivió por ti, porque Él sabía que tú ibas a sentirte humillado en algún momento de tu vida. El Señor sabía que tú te iban a hacer bullying. Yo no sé si ustedes han pasado, a mí me hicieron bullying. Ustedes dirán, pero no, ¿cómo? Yo viví, mire, ¿saben? Yo calzo ahorita, ¿no? No, en ese momento todos miran hacia abajo los pies. Yo vi como todos hicieron así. Pero mire, pasó algo. Yo en el colegio, esa época cuando yo era joven, había un muñeco que salió que se llamaba Fido. No sé si en Colombia. Y Fido, algo así. Que era un muñeco flaquito, flaco, así era un palo. Pero algo que tenía era que los pies eran un palo igual de largo, era así larguísimo. Y me decía Fido porque yo era patón. Patón, ¿sí? Con los colombianos, patón, de pie grande. Porque de pronto en otras naciones significa algo. Pero en Colombia patón significa de pie largo. Y me hacían bullying. Yo sufrí mucho por el bullying, porque me decían patón. Y yo decía, Señor. Y en algún momento yo decía, pero ¿por qué Dios me permitió vivir eso? En ese momento yo tenía como unos 15, 16 años en el colegio y a causa de mi pie se burlaban de mí. Hoy en ese momento calzaba 42. Hoy calzo 46. Sígase burlando y verá. Pero no todo es malo. Escuchen. No todo es malo. Hoy yo digo, Señor, gracias. Todo tiene un propósito. Hoy calzo 13 americano. Diga, wow. 13 americanos. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a comprar zapatos, es la única talla que solo está en promoción. Nadie la compra. Yo compro zapatos a mitad de precio. Señor, gracias. Entonces, pero volviendo al tema, porque ustedes me hacen distraer. Volviendo al tema, uno pasa por el bullying, uno pasa por la humillación, uno pasa por el ser burlado. Yo no sé si ustedes han pasado por esos momentos en su vida de ser burlados por su cabellera, o porque no tiene pelo, porque sí tiene pelo, o porque es gordo, porque es delgado, porque es alto, porque es bajo, o porque tal vez no fue tan pilo en matemáticas y de una vez te pusieron un sello, o porque de pronto simplemente te cogieron de burla en el colegio, en tu casa, en tu familia. Pero ¿saben? Todo eso el Señor lo vivió. Jesús ya lo vivió. Escucha esto. Jesús ya lo vivió por ti. Y hoy el Señor te va a sanar, te va a restaurar y saldrás de este lugar con tu identidad sana, porque a partir de hoy vivirás la revelación de lo que el Señor hizo por ti allí en la cruz del Calvario. Amén. El Señor viene a sanarte. El Señor viene a restaurarte. Al Señor le pusieron una corona. ¿Sí sabían eso? Una corona de espinas y de cardos, dice la Biblia, ¿sí o no? Espinas y cardos. Ahora, cuando usted se pone a hacer un poquito el estudio, ¿por qué de espinas y por qué de cardos? Entonces nos vamos a lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 18, ¿cierto? Que vino maldición sobre la tierra y que espinos y cardos te producirán. Entonces viene una maldición y no sé si a muchos de ustedes o a algunos de ustedes les ha pasado que les cuesta conquistar su propia casa. ¿Cuántos tienen su propia casa acá? Oh my God. Entonces, más bien, ¿quiénes no tienen su propia casa? Es que nadie levantó antes. No, mira, escucha esto. No es de Dios. Pero sales de este lugar y el Señor te va a entregar tu casa propia. Esa es la revelación de la cruz. Yo lo creí. Yo nunca me imaginé tener casa propia. Porque mi papá y mi mamá nunca me inculcaron eso. No hay que pagar arriendo, mijo. O eso, lo máximo que yo pensaba viajar era en Colombia hay un pueblito que se llama Melgar, Girardot. Hoy quisieran ir a Colombia, Girardot. Los pastores no saben que Girardot, ellos no se ríen, pero es un pueblo caliente, pastor. Pero es un pueblo ahí como, era lo que más mi mente me llegaba. Pero era lo que me habían enseñado a mí. Mi mente era limitada.
Y los argumentos que venían de mis padres en el área financiera me habían frenado la conquista. Su pecado y mi pecado me habían impedido conquistar tierra, me habían impedido conquistar casa, carro, me habían impedido conquistar mi propia empresa. ¿Saben? Por el contrario, estaba endeudado como los compartí ahorita. Pero conocí un Dios que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y que allí me redimió e hizo ese intercambio. Y yo le entregué mi fracaso, mi frustración, el deseo de tener casa, pero esa maldición que había en mi vida, en mi nombre, en mi apellido. Le dije, Señor, yo te lo entrego, porque yo declaro, yo voy a tener casa propia. Yo declaro, yo voy a tener mi carro propio. Yo declaro, voy a tener mi empresa propia. Yo declaro, Señor, que tú, siendo rico, te hiciste pobre para que a través de tu pobreza Manuel Buitrago fuera enriquecido. Yo creo en esa promesa para mi vida. Y yo creo que tú ya te llevaste mis argumentos en la cruz del Calvario y me diste tu bendición. Y saben, les puedo decir algo. Puedo testificar, Dios se ha glorificado en cada área de mi vida. Y no ha sido por mi esfuerzo. Ha sido porque simplemente un día recibí la revelación de lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Y vivo en esa victoria. Yo vivo en esa victoria. Señor, gracias. Tú me llevas a Canadá, Señor. Me vas a dar casa propia, Señor. Allí, Señor, me vas a dar carro propio, Señor. Tal vez no es un carro último modelo, Señor, pero Señor, no voy a deber un peso de ese carro. Y Señor, así será. Y cuando empezamos a entrar y a conquistar, el Señor empezó a suplir, a darnos bendición, a proveer, a abrir puertas. El Señor va a abrir puertas, escuchen esto. El Señor va a empezar a abrir puertas para su empresa. El Señor va a empezar a abrir puertas para incrementos de salario. El Señor va a empezar a abrir puertas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere llevarte de gloria en gloria. Dios quiere restaurarte aún en tu área financiera. Dios va a suplir para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cuántos sueñan con su propia empresa acá? El Señor lo va a hacer. ¿Cuántos sueñan con su propia casa en este lugar? Tal vez para el hombre es difícil. Es imposible, pero ese crédito, es que a mí no me dan crédito porque yo soy apenas estudiante, yo soy esto, ¿saben qué? El Señor se va a glorificar. El Señor ya lo hizo por usted y por mí. Voy cerrando con esto, porque quiero compartirles algo adicional. Cuando al Señor le pusieron la corona de espinas, Él se llevó allí nuestra pobreza. Él se llevó allí nuestra deuda. Él se llevó allí nuestra escasez. Él se llevó allí todo lo que frenaba la conquista. Y eso va a ocurrir hoy en su vida. El Señor lo va a obrar de una manera sobrenatural, porque Él ya se llevó la maldición sobre su vida allí en la cruz del Calvario, quitándonos a nosotros esa maldición y llevándosela Él por nosotros. Él hizo ese intercambio. Él se llevó lo malo y me entregó lo bueno. Dígalo así, dígale que está a su lado. El Señor Jesús se llevó lo malo mío, se llevó mis maldiciones y me entregó a cambio sus bendiciones. Ahora, dígale que está a su lado. Tiene cara de próspero. Y se le ríen en la cara. Mire cómo es oiga, vamos a restaurar ese corazón. Dígale que está a su lado, al otro lado, dígale, el Señor va a restaurar todas las áreas de tu vida en el nombre de Jesús. Ahora, quiero hablarte, para ir cerrando, que quiero invitar, traje a unas personas que quieren compartirnos algo en especial. Pero antes de llegar allá, yo quiero compartirte algo que el Señor vivió. Cuando Jesús también, en parte del proceso que Él le entregó su vida, aquí les estoy compartiendo solamente unas partes, porque el tiempo no nos da para compartir todo lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando el Señor le enterraron esa lanza, allí cuando estaba crucificado, Él vivió algo. Él vivió algo muy especial. Dice que esa lanza, al enterrarla, estalló su corazón y que de su corazón salió ¿qué? Agua y sangre. Estalló allí, Él se llevó como toda esa opresión, esa tristeza. Él se llevó allí ese sentimiento de desilusión, de angustia. Él se lo llevó allá. Ayer cuando estábamos preparando y repasando con mi esposa esto, recibimos una llamada. Y hay algo que pasa en la gente, especialmente aquí en Canadá. Todos los que pasamos en este proceso de inmigración, como que hay momentos de altibajos, ¿no? Ustedes no han pasado, yo me lo he pasado.
que ya casi va a salir el papel y ¡pum! Sale una ley y cambia las cosas. ¿Sí lo están pasando? A mí me está pasando. Y ya tengo algo y ¡pum! Cambió la ley. Ya. Y viene como esa angustia. Viene como esa incertidumbre. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Saben? Esa angustia, ese sentimiento de no saber qué hacer, el Señor se lo llevó en la cruz del Calvario. Ahora el Señor va a desatar sobre tu vida la paz que sobrepasa todo entendimiento y la confianza, querido hombre, querida mujer, de que el Señor peleará por ti en cada batalla. El Señor te trajo a esta nación, a este lugar, y el Señor te acompañará en todo ese proceso y Él te dará la victoria conforme sea su perfecta voluntad. Amén, yo lo creo. El Señor ya aprobó las visas, el Señor ya aprobó permisos de trabajo, el Señor ya suplió, el Señor ya lo hizo por ti y por mí. Yo lo creo, dígalo, yo lo creo. Entonces cuando usted salga de este lugar, no salga así, ay, es que yo no sé qué va a pasar con el proceso. Ay, no, usted va a salir de este lugar y dice, ¿cómo va el proceso? Bien, el Señor me redimió, el Señor ya lo obró, el Señor es el dueño de las naciones y Él allá tiene ya el control de ese dossier y está poniendo en este momento el sello de aprobado. Yo lo creo. Amén. Amén. Yo lo creo. Ahora, cuando uno entiende ese intercambio, cuando uno entiende que el Señor se llevó lo malo y me entregó lo bueno, uno tiene que vivirlo en la vida real. O sea, ¿por qué les digo que esto no puede ser solamente información? Porque uno tiene que vivirlo. Ay, tan lindo que él predica. No, Señor, yo quiero vivir. Yo quiero sentir el milagro en mi vida. Yo tengo deudas, Señor, yo salgo de este lugar sin deudas. Señor, yo tengo un dictamen médico, Señor, salgo de este lugar sano en el nombre de Jesús. Ahora, ¿es imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Y por eso yo quiero hoy invitar a mi esposa. No sé si ustedes conocían a mi esposa, es la mujer más hermosa de este planeta, unos ojos lindos, brillantes, un cabello hermoso, mire, su camina toda linda. Uy, Dios mío. Mi amor. Si conocían a mi esposa, se la presento. Ella es la que me tiene así canoso. No, yo nací así por naturaleza. Mi amor, bienvenida. Buenas noches para todos. Bueno, quiero contarles que cuando conocí a esta preciosa mujer, estaba pasando un momento muy difícil en su área financiera. Hoy quedamos impactados porque estábamos así como repasando todas las cifras, datos. Cuando yo la conocí a ella debía en pesos colombianos 550 millones de pesos, ¿cierto, mi amor? Sí, bueno, eso hace 24 años, entonces calculen hoy. Perdón, hace 24 años debía 550 millones de pesos. Hicimos el cálculo ahí con Google y venga, hoy, ¿cuántos serían 550 millones de pesos lo que fue hace 24 años? Y Google sacó la cifra. Dijo, según en Colombia y la tasa de no sé qué, vamos a promediar el 4% y tal, representaría al día de hoy 3.350 millones de pesos. Eso era más o menos lo que ella debía en ese momento. Ahí les voy contando un poquito, mi amor. Bueno, no, hace 24 años, como dice mi esposo, bueno, lo primero que yo llegué, mi hogar se había acabado, nos habíamos separado con el papá de mis hijos a causa del adulterio, a causa del alcoholismo, y eso afectó mi área financiera. Por tanto, yo llegué, como decimos en Colombia, yo no sé en otros países, pero ahí dice, uy, estoy en la quiebra. Yo llegué en la quiebra, emocionalmente, lógico, yo estaba mal, herida, mis hijos emocionalmente mal, espiritualmente mal. Por tanto, yo me refugié en el alcoholismo, o sea, en el trago, y llegué a un grado de alcoholismo muy, muy alto. Pero un día, por su misericordia, el Señor envió, yo digo, un ángel, mi amor. ¿Yo? No, tú no. Un ángel que me predicó de Jesús. Y en verdad fue algo maravilloso porque me invitaron en ese entonces a un encuentro, fue el primer encuentro que marcó un antes y un después. Y en ese encuentro yo entendí lo de la revelación de la cruz. Y yo salí de verdad, como dice mi esposo, con esa sustancia de que Dios me iba a dar, yo no sabía cómo iba a pagar esa plata porque era demasiado.
Pero recuerdo en ese entonces Dios me dio una palabra, Segunda de Reyes capítulo 4, sobre la viuda, porque yo me sentía como una viuda y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer con todas estas deudas con mis hijos? Todo estaba mal alrededor mío y Dios me da la palabra, yo creí en esa palabra. Pero en ese encuentro yo hice el intercambio y empecé a orar, a ayunar por mis finanzas y muy poco tiempo después también yo con el Señor hice una siembra porque yo le había fallado mucho al Señor con mi dinero. Yo hice una siembra y le dije, Señor, yo te entrego esta siembra y yo te pido que tú obres ese milagro en mis finanzas. Y pasó menos de un año cuando el Señor hizo 3 milagros extraordinarios. No tengo el tiempo para contarlos porque pues es un poco largo, pero de lo poquito fue igual que la viuda. Yo tenía un poquito de aceite, pero ese poquito el Señor lo multiplicó tanto de una manera tan sobrenatural que yo pude pagar en ese entonces todas mis deudas y me quedó para vivir el resto de mi vida para mí y para mis hijos. Gloria a Dios. O sea que el Señor, tú entendiste el intercambio de la cruz. Amén. Él se llevó mi ruina, mi fracaso, mi deuda, mi escasez y a cambio me entregó su provisión, su riqueza, su abundancia y su bendición. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada imposible para Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Rápidamente quiero invitar a Marta. Es que me encontré a Marta. Y Marta es un testimonio. No, es que Dios ha sido muy lindo, muy fiel con nosotros. Pero Marta me empezó a contar un poquito sobre su testimonio. Ella recibe un dictamen médico, ¿cierto que sí, Marta? Sí, buenas noches, iglesia. Sí, el año pasado empecé con una serie de exámenes de mamografía, ecografía, biopsias, tomografías. Finalmente, el diagnóstico del oncólogo era una se me olvidó hasta el nombre. No la sana. En conclusión, era un grupo de células cancerígenas con una alta probabilidad de cáncer. En ese momento, hiperplasia lobular atípica, se llama el diagnóstico que el médico dio, el oncólogo. Y en ese momento me dice, bueno, vamos a empezar un tratamiento de cáncer. Para mí, pues, realmente fue impactante. Yo, ok, pero gracias a Dios estamos en una iglesia donde tenemos unos pastores maravillosos. Maravillosos. O sea, eso fue en septiembre del año pasado, recibiste un diagnóstico que habían posiblemente células cancerígenas, te hicieron el examen y empieza un tratamiento de cáncer, ¿cierto? Ahí estuviste acompañada por la iglesia, acompañada por mis pastores, pastora Irma, pastor David, mis líderes del Ministerio de Logística de Ujieres, sus oraciones de verdad y gracias también a mi familia, a mi esposo que ha sido para mí la fuente de fe. Amén. Porque se ha dejado utilizar por Dios. Y entonces estuviste acompañada, te fortaleciste espiritualmente, creíste en el milagro que el Señor te iba a sanar. Totalmente. Te hacen un examen, me comentaste que te hacen un examen. El médico en ese entonces me dijo, bueno, empezamos el tratamiento con las pastillas, el tratamiento de cáncer y en el mes de febrero nos volvemos a ver, pero tiene que pasar otro examen para ya seguir la etapa, saber qué etapa seguimos. En febrero, 16 de febrero me hicieron una resonancia magnética y el 11 de marzo era la cita para saber la etapa que seguía. 16 de febrero le hicieron el examen, 11 de marzo era la lectura de ¿Qué pasó en esos 20 días? El 9 de marzo era el congreso, la reunión de mujeres entre nosotras. No, espere. El congreso, la reunión de mujeres. Y yo sé que esta noche está aquí nuestra querida Jenny Becerra, que ella dio testimonio ese día y en el momento que ella dio testimonio, Dios me habló y Dios me dijo, hija, tú eres sana. Wow. Amén. Salí, el lunes tenía la cita y en esa cita estaba el oncólogo y el cirujano porque pues la siguiente etapa era la cirugía para retirarme las células.
Y el médico me dice, ellos miran la lectura de los exámenes y me dice, ¿cómo le ha ido con el tratamiento? Yo le dije, los efectos secundarios han sido muy fuertes, me han dado muy, muy duro. Y me dice, ok, perfecto, entonces suspendamos los medicamentos. Yo, bueno, ¿y qué? Y porque no hay cirugía, no hay nada, no hay resultados. Aquí están. Las células desaparecieron, no hay rastro de ninguna célula. ¡Wow! Entonces, ¡Wow! Escucha esto. Así como Dios obró en Marta ese milagro de sanidad, el Señor quiere obrar milagros de sanidad hoy, no mañana, hoy en sus vidas. así Amén. es, ¿Lo creen? así es. Además que el regalo precioso que Él nos ha entregado, que entregó su vida, su preciosa sangre, para nuestra salvación, para nuestra sanidad y para el perdón de nuestros pecados. Somos libres y hay que creerlo y declararlo todos los días, Amén. porque eso es un regalo invaluable. que Él ha Amén. hecho. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor por este milagro? Tengo a Marta, tengo a María, mi esposa, se llama María Estela Pacheco. Quiero invitar a Lázaro. Ya ya van a entender en el desarrollo el porqué. Marta, María y Lázaro. No, Ingrid, ¿sí conocen a Ingrid? Buenas noches. Ingrid es, ven para acá. Ingrid es una mujer, la conocemos hace años, una amiga, sabemos el corazón que ella tiene para servirle al Señor, pero viviste una experiencia el año pasado muy fuerte, ¿no, Ingrid? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, Súbele. el año pasado, para el mes de julio, en unas vacaciones con mi familia, con unos amigos, íbamos a hacer canotaje, tomamos una canoa, efectivamente íbamos por un río, la canoa tomó otro rumbo, se estrelló contra un árbol y se volteó. Al voltearse, Perdón, ¿se volteó el árbol o la canoa? la canoa, se volteó la canoa y pues todos caímos al agua, mi mamá, mis hijas, mi esposo y yo. Mis hijas y mi mamá lograron salir, pero mi esposo y yo fuimos succionados por el río, como a la parte honda, como a la parte debajo de los palos del árbol. Y mi esposo logró salir después de un buen tiempo, pero él vio que yo no salí. Entonces él empezó a buscar, me encontró y cuando él me encuentra me saca con el chaleco, porque tenía chaleco, él dice, yo te vi muerta. O sea, el aspecto era, mi esposa se murió, labios morados, pupilas dilatadas, sin signos vitales. Él, como pudo, me alzó, hizo reanimación recordó de pronto lo que había visto en las películas, me reanimó. En la cuarta intervención que él hace, reacciono yo y pues al otro lado ya me estaba esperando la ambulancia. ¿Cuánto tiempo duraste bajo el agua? Médicamente aproximadamente 4 minutos. Imagínense eso. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. El ladrón quiso venir a quitarle la vida a una mujer, dejar 2 niñas de, ¿cuántos años tienen tus bebés? 6 y 10 años. Huérfanas. Una mujer que tiene un llamado de servir a Dios y que Dios la trajo a esta nación para cumplir un propósito. Pero cuando el enemigo quiere venir a matar, a robar y a destruir, no mira eso, se lleva por delante. Dios hizo un milagro de protección, la sacó del agua, salió prácticamente sin signos vitales, había tomado mucha agua, se la llevan en una ambulancia, allá Dios obra el milagro, la restaura, la sana, pero médicamente tenían un susto de que como estuvo mucho tiempo ahí debajo sin respirar y nada, que de pronto quedaran secuelas, pero Ninguna secuela quedó, todos los exámenes salieron bien, para la gloria de Dios. Y bueno, también siento que el clamor de mi esposo en ese momento y el clamor de mis hijas hizo que su fe se aumentara.
En estos momentos, Mía y Luciana dicen, fue el día que papá Dios salvó a mamá. Wow. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Ahora sí entienden por qué Lázaro, porque lo resucitó el Señor. Dios obró en la vida de Marta un milagro de sanidad física. Dios obró un milagro en Ingrid, un milagro de protección de vida, de resurrección sobre su vida. Dios obró un milagro en mi esposa, un milagro de que para Dios nada es imposible, hay restauración financiera. Pero también, amor, cuando yo te conocí, princesa mía, tuviste el privilegio de conocerme. Yo iba caminando por ahí descuidada y pasó algo. Cuéntanos. Bueno, no, rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo llevaba 5 años ya sirviendo en la iglesia. Yo tenía un ministerio y casualidad eran casi solo hombres, solo habían 3 mujeres. Y conocí a mi esposo, pero no era mi ministerio, ¿no? Un día le prediqué, él fue a encuentro, me lo gané, lo discipulé y después lo envié. Bueno, no, mi sueño no era quedarme sola, y yo sé que hay muchas mujeres tal vez aquí que están solas. Yo solo quiero decirles que yo confié en el Señor, en ese tiempo el Señor es mi esposo, sigue siendo mi esposo, el papá de mis hijos. Pues como les contaba, mis hijos estaban tan mal por todo lo que habíamos vivido, pero Dios restauró mis hijos, restauró mi vida. Y 5 años después de haber conocido al Señor, conocí en verdad a mi esposo. Él vivió todo un proceso allí en la iglesia, nos casamos y esta semana que pasó ya cumplimos 19 años de casados. Mis hijos están aquí, también le sirven al Señor, Pau y Bon. Y yo solo quiero decirles que en la cruz el intercambio es real. Cuando yo le entregué todo lo malo de mí y Él me dio todo lo bueno de Él, ahora vivimos una vida en bendición. Gloria a Dios. Yo sé que me extendí un poquito en los minutos, pero quiero decirte algo. El Señor quiere obrar un milagro en sus vidas. El Señor quiere hoy restaurar lo que está mal en su área financiera, física, emocional y familiar. Quise traer estos testimonios para que ustedes se den cuenta que para Dios nada imposible hay, y que si entendemos hoy el propósito con el cual Él fue a la cruz del Calvario y entregamos todo lo malo de nosotros, entregamos nuestras deudas, entregamos nuestro hogar, entregamos nuestros hijos, entregamos nuestra condición física, si te le entregamos todo a Él allí en la cruz del Calvario, Él a cambio nos va a entregar las promesas que Él ya nos dejó a nosotros, de sanidad, de restauración, de prosperidad, de rever tus hijos postrados a los pies del Señor, de ver un hogar en el centro de la voluntad de Dios y de ver unas finanzas restauradas para la gloria y honra del Señor. ¿Cuántos quieren vivir esa resurrección en todas las áreas de su vida? Amén. Entonces yo quiero invitarte hoy, antes de entrar a orar, quiero decirte, yo recuerdo en Ezequiel capítulo 37, Dios habla sobre, le dice al profeta, ¿qué ves ahí? Y el profeta vio un valle de huesos secos. Él tuvo que reconocer que había una necesidad, que había algo muerto, necesitaba una intervención del Señor. Lo primero que tiene que haber en su corazón y en el mío es la humildad de decir: Señor, mi hogar te necesita, mis hijos te necesitan, Señor, mis finanzas te necesitan, mi llamado te necesita. Señor, yo te necesito como hombre, yo te necesito como esposo, como hijo, yo te necesito. Y el profeta le dice, y Dios le dice al profeta: ¿crees que esos huesos vivirán? Y el profeta le dice: pues tú lo sabes, Señor. Y Dios le dice: ahora profetiza sobre esos valles de huesos secos y cobrarán vida. Vendrá espíritu de vida sobre ellos. ¿Sabe qué hizo el profeta? Tomó la palabra de Dios y la declaró. Diga, declaró. Tomó la palabra de Dios y la declaró. No su palabra, no la palabra mía propia, la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió en ese momento? El milagro vino sobre ese valle de huesos secos. Dice la palabra, y quiero leerles esta porción de la palabra,
Ezequiel 37:14, eso ocurrirá hoy en nuestras vidas. Escucha esto. Pondré mi espíritu en vosotros, dice el Señor, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice el Señor. Hoy el Señor traerá vida sobre su vida, traerá vida sobre su hogar, traerá vida sobre sus finanzas, traerá vida sobre su estado físico, y ya no aceptaremos más la enfermedad, ya no aceptaremos más la pobreza, ya no aceptaremos más la división familiar, ya no la aceptamos más, porque el Señor se la llevó por nosotros en la cruz del Calvario, y hoy vivimos ese intercambio. ¿Cuántos lo viven conmigo? ¿Cuántos creen que el Señor ya se lo llevó? ¿Cuántos saben que el Señor hoy va a entregar a sus vidas las más ricas bendiciones en todas las áreas de su vida?